Muchachos, por favor me confirman si de pronto llegan a escucharme mal, que mi conectividad hoy no está muy bien. ¿Listo? Bueno, señora. ¿Me escuchan? Sí, Listo, perfecto. Mildred, buenas noches. Vamos a dar inicio entonces, siendo las 8:07 de la noche, a la conferencia web de aprendices de la ficha 1881674, hoy 28 de abril de 2020. Vamos a orientar la evidencia 3 de la actividad de aprendizaje 8, matriz DOFA, presupuesto. Y para el final vamos a dejar las dudas e inquietudes que puedan tener. Permítanme un segundo, por favor. Bueno, continuamos. La evidencia o la guía de aprendizaje nos solicita lo siguiente. Vamos a realizar, al final de todo el ejercicio que les voy a explicar y el documento que ustedes van a leer, vamos a realizar una matriz DOFA, ¿sí? Una matriz DOFA sobre un caso de una empresa o de un restaurante que nos van a mostrar en un documento complementario que ustedes lo encuentran dentro de la evidencia, que se llama presupuestos y proyecciones. Entonces, lo que vamos a hacer es leer el material de estudio que se llama Proyecciones de los estados financieros, que es con el que hemos estado trabajando durante toda esta actividad de aprendizaje 8, y adicional el documento Presupuestos y Proyecciones, lo encuentran ahí mismo en la evidencia. Luego de analizar este caso del restaurante, simplemente me van a presentar o me van a construir una matriz DOFA. No les voy a pedir cruce de variables, no les voy a pedir más nada, sino una matriz DOFA, ¿listo? El caso que nos muestra la evidencia es sobre un restaurante. Les está pidiendo que analicen la información. Entonces, nos muestra, el documento nos muestra cómo realizar el presupuesto de un restaurante. Les repito, nosotros vamos a analizar solamente esa información y vamos a construir la matriz DOF. Entonces, ¿qué debemos hacer como en primer lugar? Determinar cuáles son los productos que vamos a vender. Aquí nos están mostrando cuáles productos vende el restaurante para nuestro caso y cuál es el precio de los productos y su precio. Y adicional, debemos determinar o conocer los montos de la inversión que se realizaron para nuestro restaurante. Aquí nos detallan específicamente cuántas estufas tenemos y qué valor tuvo cada una, freidoras, refrigeradores, parrillas, licuadoras, etcétera, etcétera. Todo lo que está dentro de nuestro restaurante, qué valor unitario tuvo y lo multiplicamos dependiendo de la cantidad que hayamos comprado, ¿cierto? Hasta aquí muy sencillo. Ahora, nos dice también que para nosotros realizar un presupuesto debemos conocer nuestra nómina o nuestra proyección de nómina. Este ejemplo lo tenemos para un año. Ahorita ustedes van a ver que es la proyección a un año de un restaurante. Entonces nos está mostrando cuál va a ser la nómina que vamos a tener para nuestro restaurante. Nos dice que vamos a tener un administrador, un jefe de cocina, un jefe de almacén y 2 auxiliares de cocina. Nos dice el sueldo de cada uno. Valga la aclaración que este material de información es del año 2013 más o menos, por eso los salarios pues como que no coinciden, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos cuál es el porcentaje que se debe pagar por EPS, el valor que los empleados deben pagar por EPS y por administradora de fondos de pensiones. Listo. Es simplemente que tenemos el valor del salario mensual, del subsidio de transporte de esos empleados a los que tienen derecho al subsidio, del valor que se debe pagar mensual de la EPS y de la pensión. Ahora bien, aquí nos muestra una proyección de nómina más completa. Tengan en cuenta que nos está mostrando gastos que se ejecutarán anuales y semestrales, como cuáles, cesantías y primas.
Y nos muestra también gastos mensuales, ¿cierto? Nos muestra nuevamente los mismos valores que nos mostraba para el sueldo de los 5 empleados que va a tener el restaurante, quienes tienen derecho al subsidio de transporte, EPS, pensiones y ARP. ¿Qué pasa? Que esta simplemente es más completa, nos está mostrando otros gastos que se tendrán al final del año que vamos a proyectar y semestral. ¿Cuál es el siguiente paso? Nosotros debemos definir el año fiscal, cuántos días hábiles tiene, ¿ya? Aquí nos está mostrando, estamos montando la empresa o por lo menos comenzando la proyección en el mes de junio, entonces nos proyecta un año completo, de junio del 2012, según esto, a junio del 2013. Listo. Nos muestra cuántos días hábiles de lunes a viernes hay, 271, cuántos sábados, cuántos domingos y cuántos festivos. ¿Esto para qué? Esto con el fin, un momentico, esto con el fin de que nosotros establezcamos, dependiendo qué días abrimos, qué días no abrimos, qué recargos se van a tener que pagar a los empleados, es decir, hay que pagarles dominicales diferentes, o organizar su horario, en los festivos, los nocturnos, etcétera. ¿Listo? Para este ejemplo que nos están mostrando acá, tengamos en cuenta que nos están mostrando como si únicamente fuéramos a vender en todo el año el plato que se llama pollo a la vasca, 825 platos proyecta venderse de únicamente este plato, ¿sí? Esto es un ejemplo, no del año, perdón, sino del mes, ¿ya? 19.800.000, se supone que solo se va a vender un plato, es un ejemplo. Es decir, que estos 19.800.000 representan el 100% de las ventas del primer mes. ¿Listo? Ahora bien, nos muestra exactamente que se venden de lunes a viernes 397 platos, los sábados 252, todos los domingos 228 y todos los festivos 48 platos. Ahora, nosotros vamos a determinar o debemos determinar cuál es el porcentaje del costo de producir estos 825 platos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nos dice, sacan un cálculo para el ejemplo, que el total de los gastos entre insumos, llamémoslo así, es decir, alimentos y bebidas, para yo producir esos 825 platos de pollo a la vasca, yo me voy a gastar 6.930.000, lo que equivale al 35% del valor de mi producción o de mi venta, ¿ya? Ustedes pueden sacar el cálculo después y así van entendiendo más fácil. Igual yo les adjunto o les muestro aquí una hoja de Excel en donde se desarrollaron esos cálculos para que ustedes sepan o saquen los cálculos por ustedes mismos y puedan ir entendiendo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el siguiente paso es que debemos proyectar las partidas de costos del personal o de la nómina. Entonces, nos está mostrando que para nuestros 5 empleados, como ya nos había mostrado, el valor de los sueldos es 3.883.000, auxilio de transporte 203.400.000, o sea que de salario me gasto mensual 4.086.800.000, ¿cierto? Adicional, yo tengo que tener en cuenta estos costos de personal como son EPS, fondo de pensiones, ARL, para fiscales que en total serían el 9%, ustedes lo pueden calcular acá, también lo pueden ver si ven caja de compensación, SENA e ICBF, suman un 9%, ¿cierto? Entonces, el valor que nos da total de esos costos de personal son 11.504.224. Ese es el valor, les repito, y ustedes lo pueden ver acá, de primas, cesantías, para fiscales, EPS, fondo de pensiones, no el salario está aparte. Entonces, esto nos suma un valor de 15.591.000, lo que representa la mano de obra, según mis ventas, el 33%. Es decir, este restaurante gasta el 33% de sus ventas, que fueron los 19.800.000, si no mal no recuerdo, déjenme verifico, 800,
representa el 33% todos sus gastos o sus costos totales de nómina. Adicional, estamos entonces teniendo en cuenta nuestros costos fijos, costos y gastos fijos. ¿Qué debemos tener en cuenta para analizar esto? Los costos y gastos fijos son todos aquellos que no varían dependiendo de nuestra producción, es decir, nosotros igual tenemos que pagar arriendo, igual tenemos que pagar la alarma, si vendamos o no, igual tenemos que pagar, para este ejemplo, basuras, bomberos, alarmas, etc. Entonces, nuestros gastos y costos fijos para este ejemplo dan 5.750.000 pesos. Ahora bien, yo considero que el material tiene un error, pero si ustedes cuando lo analicen se dan cuenta que no tiene el error y que yo soy la que no lo veo, pues me cuentan también, ¿sí? Cuando aquí me muestran la sumatoria de los gastos operacionales, ¿cuáles son los gastos operacionales? Los que dependen específicamente de nuestra operación o de la operación del restaurante. Por ejemplo, un gasto operacional no puede ser, siendo yo un restaurante, yo voy a cambiar de computador, por ejemplo. Entonces yo vendo el computador que tengo actualmente para comprarme otro, completar y comprarme otro. Esa venta de ese computador tiene que entrar a la contabilidad, pero eso no es un ingreso operacional. ¿Por qué no es un ingreso operacional? Porque no hace parte de mi operación. Mi operación no es vender computadores, mi operación es vender comida. Entonces, me hago entender, los gastos o ingresos operacionales son los que dependen específicamente o surgen específicamente a partir de mi operación o de mi objeto. ¿Listo? Ahora bien, se supone que estos gastos operacionales suman 5.335.000. No me suma el valor de, como lo pueden ver a la izquierda en esta imagen de Excel que les puse, me suma 1.405.000 solo los operacionales. Y si le sumamos el valor de los fijos y variables que vimos acá de 5.750.000, esto me da un total para gastos generales de 7.155.000 y aquí me muestra total gastos generales 10.085.000. Entonces yo creo que es un error en el material, pero les repito, si cuando ustedes analicen el material se dan cuenta que no es un error, me lo hacen saber, por favor. Siendo así, entonces cambia este porcentaje. Ya este porcentaje no sería el 22%, sino que sería, enseguida les confirmo, para no salirme de la presentación. Yo lo tengo en el Excel que les voy a compartir, pero representa, como ya no son 10 millones de pesos, sino que son 7 millones de pesos, entonces no representa ese porcentaje sobre el valor de las ventas, que son los 19.800.000. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que finalmente hacer? Analizar la utilidad operacional. ¿Cuál es la utilidad operacional o cómo sacamos la utilidad operacional? Es sencillamente las ventas brutas que se tienen o las ventas que son los 19.800.000, le vamos a restar los gastos operacionales. Si nosotros necesitamos la utilidad bruta, vamos a coger las ventas y le vamos a restar absolutamente todos los costos y gastos que tenemos y nos va a dar la utilidad bruta. Entonces, nosotros vamos a realizar un análisis, aquí nos está mostrando, ¿ven? Pero como yo insisto que aquí hay un error, entonces vamos a realizar el cálculo con el porcentaje adecuado. Ustedes no me tienen que responder esto a mí en la evidencia, simplemente para que ustedes sepan hacer el cálculo, ¿ven? Entonces, vamos a realizar el análisis de la utilidad operacional. Entonces, vamos a darnos cuenta cuánto vende la empresa, si le restamos esos gastos, cuánto nos queda. Con eso vamos a identificar qué falencias puede tener la empresa y qué ventajas tiene. Es decir, cuando ustedes realicen ese análisis, ustedes se van a dar cuenta, qué oportunidades, qué fortalezas, qué debilidades, no sé cuál se me escapa, me desconcentré, qué pena. ¿Cuáles debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas tienen esta empresa o este restaurante? ¿Yo qué hice? Simplemente en un Excel, para yo ubicarme más, pasé los datos y fui realizando los cálculos yo misma.
¿Ven? Ustedes pueden realizar lo mismo o tómenlo en pantallazo a esto y lo pueden realizar ustedes también. Es algo demasiado sencillo. Es simplemente pasar los datos y ustedes mismos ir realizando el cálculo para que puedan tener una visión y puedan analizar más fácil. Entonces, si a mí me están diciendo que las ventas son 19.800.000, que mis costos fijos son 5.750.000, operacionales, según mi cálculo, 1.405.000, entonces si yo le resto todos estos gastos generales a mi utilidad, ¿qué utilidad me queda a mí mensual? Por ejemplo, ¿cierto? Recuerden que a esta proyección de ventas de 19.800.000 le debemos restar el total de los gastos generales, que son los 7.155.000, y tenemos que mirar la nómina, pero tengan en cuenta que primas, cesantías, no se pagan mensual, ¿cierto? Eso se paga semestral o anual. Entonces, por favor, realicen ese análisis o ese cálculo. Es simplemente realizar unas restas con los datos que ya tenemos ahí y ustedes van a, a realizar una matriz DOFA como esta, ¿sí? Aquí les tengo un ejemplo. ¿Cuáles fortalezas puede tener esta empresa? Que tiene control y dirección sobre las ventas al cliente final, que tiene una organización operacional, porque como ustedes pueden ver, tiene todo calculado. Supongamos que su producto es confiable y con calidad. Ustedes aquí ven un ejemplo, ¿cierto? Es lo único que yo necesito que me presenten. Una matriz DOFA con fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que ustedes hallen en este ejemplo. Lo importante para mí es que ustedes realicen un análisis basado en los datos presupuestales. ¿Por qué? Si bien ustedes están estudiando negociación internacional, tienen que tener un panorama claro de cómo realizar un análisis eh, de la información básica de una empresa y saber si la empresa da o no da plata, a ver si se invierte o si no se invierte. O sea, es algo básico y sencillo lo que ustedes están mirando, porque si estuvieran estudiando finanzas, por ejemplo, o estuvieran estudiando contabilidad, costos, etcétera, yo les debería enseñar a costear los productos, a determinar el precio. Claro que ustedes tienen que aprender a determinar precio acá en negociación internacional, pero si estuvieran estudiando costos, contabilidad, finanzas, etcétera, este estudio de presupuesto sería muchísimo más profundo. Es algo muy somero, ¿cierto? Pero sí requiero que ustedes aprendan a realizar el análisis y basado en ese análisis representen la DOF. Y quiero que por favor al final me agreguen una conclusión sobre el restaurante, sobre el análisis que ustedes realizaron del restaurante. Listo. Por favor, cuéntenme, muchachos, si tienen alguna duda, inquietud, sugerencia, etcétera. Pueden escribir o pueden hablar. O sea, todo claro ahora, de pronto les surgen las dudas en el momento de realizar el análisis. Profe, Hola, Mildred, ¿cómo estás? bien, profe, bien, ustedes. Bien, Profe, yo tengo una gracias. pregunta. Nosotros realizamos los análisis de la matriz DOFA, pero basándonos en todo el presupuesto que nos muestra cada ejemplo, ¿cierto? Ustedes van a realizar un análisis primero. Van a coger este ejemplo que lo van a encontrar adjunto al material, a la evidencia, ¿cierto? Van a coger este material y ustedes lo van a analizar. Tírenle Excel, suman, restan, está sencillo, ¿cierto? Porque aquí se les dan todos los datos y con digamos, esta imagen que les pongo acá se les facilita mucho más. Entonces ustedes van a analizar la información. ¿Cómo la van a analizar? Pues ya saben las ventas, ya saben los gastos, miren qué utilidad dejan, de pronto en qué están fallando, qué debilidades tiene el restaurante, qué oportunidades, qué fortalezas y qué amenazas. Ustedes no van a hacer esto para su producto, no, ustedes simplemente van a analizar esta información del restaurante y me van a realizar una matriz DOFA y unas conclusiones o una conclusión general de ese análisis. Como por ejemplo, la empresa o el restaurante presenta una proyección acertada. Yo considero que el costo o que, no sé, la nómina no debería ser
vinculados, sino por prestación de servicios. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿cierto? Sino por prestación de servicios, porque así nos ahorraríamos tanto, o si no, ustedes pueden considerar, yo considero que podría eliminarse un empleado porque puede funcionar con los 825 platos mensuales con un auxiliar menos, o sea, o con un ayudante de bodega. El ayudante de bodega es innecesario y así nos ahorraríamos tanta plata. Lo que quiero es que ustedes realicen ese análisis, ¿ven? Que ustedes se den cuenta cuánto es la utilidad que ellos están teniendo mensual con estos datos y que con eso ustedes realicen un análisis cualitativo, es decir, que me digan si están de acuerdo, si no están de acuerdo, qué está bien en esa empresa, qué consideran que está mal y por qué está mal. El análisis de Excel no me lo tienen que enviar. Les repito, ustedes únicamente me van a enviar una matriz DOFA y una conclusión. Me van a enviar una matriz DOFA como la que les mostré. Ya les vuelvo a compartir una matriz DOFA como la que esta, ¿sí? DOFA. Sencillamente me escriben fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas que encontraron en ese restaurante y al final me escriben una conclusión de ese análisis. Ahí es donde yo les digo que ustedes me pueden escribir. Yo considero que pueden no tener, déjenme, yo me fijo cuál es el nombre de este. Por ejemplo, yo estoy inventando, realmente estoy inventando. No necesitamos un jefe de almacén, entonces nos ahorraríamos tanta plata, pero eso sí me sacan el cálculo, ¿cierto? Entonces nos ahorraríamos tanto y así la utilidad no sería de 1.000.000, por ejemplo, sino de 1.500.000 mensual. A eso es lo que yo quiero que ustedes lleguen a realizar un análisis con las cifras que ustedes ven ahí. Pero no me tienen que adjuntar ni el Excel, ni nada diferente a la DOFA y a la conclusión. ¿Me hago entender? Sí, señora, muchísimas gracias. Con mucho gusto. La evidencia es individual. Muchachos, déjenme, yo verifico. Ah, ya cerré. En la evidencia ustedes se encuentran si es individual o grupal. Yo creo que es individual. No recuerdo haber visto que es grupal. Sin embargo, cada evidencia ustedes les muestra si es grupal o si es individual. Listo. ¿Alguna otra duda? Profe, buenas noches. Una pregunta, una duda así toda básica. Si yo hago el análisis en Excel, yo le muestro a usted solamente o sea, los resultados para mí de lo que yo analizo de esa situación. Pero el Excel no necesariamente tengo que explicarle, hice esta fórmula así o la hice de otra manera y me dio esto, No, es no. que tú ni siquiera me debes adjuntar el Excel, o sea, es innecesario. Claro que si lo quieres hacer, me lo puedes adjuntar y yo analizo también, pero es Ah, ok. innecesario. Yo no necesito el Excel, yo necesito tu análisis cualitativo de la información cuantitativa que ya nos está brindando. Es que el caso nos brinda toda la información cuantitativa. Sí, Con sí, el sí. Excel, yo qué les digo, yo personalmente me siento más cómoda si yo verifico las cifras, si yo miro cómo me dio ese porcentaje, si yo miro cuánto me suman los parafiscales. Yo personalmente me siento más cómoda de esa manera. Yo soy muy numérica. Sí, Entonces yo claro. por eso realicé el Excel, pero en realidad ustedes no necesitan, pues ya el ejercicio o el caso, digamos que nos da toda la parte numérica. De nosotros está simplemente el análisis o la parte cualitativa. Pero si me quieren anexar el Excel también está bien y me muestran qué encontraron allí. Pero lo que me importa, es decir, yo no les voy a valer la evidencia si únicamente me mandan el Excel porque no me están mandando nada nuevo, pues los datos numéricos ya los encuentro en la evidencia. ¿Ven? Sí, claro. Ah, bueno, perfecto, profe. Esa era mi duda. Gracias. Bueno, con muchísimo gusto. Muchachos, si de pronto siguen con las dudas y se nos sale del chat, ya saben que es porque tenemos solo media hora, volvemos e ingresamos con el mismo enlace, listo. Cuéntenme qué otra duda tienen. No sé si de pronto ya no tienen dudas sobre la evidencia, sino como algo en general del programa. Profe, yo sí tengo una duda, pero es de la plataforma. Lo que pasa es que hay unas evidencias, por ejemplo, una que corregimos y la subimos,
pero todavía sigue apareciendo con el mismo comentario y la misma nota. No ha sido de pronto calificada nuevamente. ¿Y a quién corresponde esa evidencia? Suya, profe. Mía. ¿Me dices cuál es, por favor? Ay, profe, pero esa sí me Me la escribes tocaría después entrar por a la página. WhatsApp, no hay ningún problema. Lo que pasa, muchachos, es que tenemos que tener mucha paciencia con esta plataforma. ¿Por qué? Porque es demasiado, para no decir maluca, maluca, ¿sí me entienden? O sea, no muestra las evidencias para calificar, para que, mejor dicho, para los instructores es muy, muy, muy tedioso, ¿ven? Porque como no la han terminado de hacer, entonces no me muestran ni siquiera las evidencias pendientes por calificar, sino que yo tengo que entrar evidencia por evidencia de todas las que hemos hecho del programa. Imagínense cada una para poder verificar cuál evidencia me enviaron. Eso lo tengo que hacer Profe, todos los días. Sí, una sugerencia, por ejemplo, si la cosa es así, pues nosotros le podríamos decir, profe, subimos tal evidencia. No. también me parece muy chévere, pero asimismo, para todos los instructores, o sea, es que también para los transversales, no nos muestra, la plataforma es por ahora algo incómoda, entonces si me pueden informar a mí, igual me pueden informar también de los transversales y así yo les mando un correíto a ellos pues como al final de la semana para que ellos verifiquen las evidencias y les quede de esa manera más fácil. Si lo pueden hacer, yo les agradezco porque me ahorraría algo de tiempo. Ok, gracias, Listo. profe. Bueno, les agradezco mucho. La Viviana, no has podido subir la evidencia 8 de la actividad de aprendizaje 7. Viviana, cierto que yo estaba conversando contigo y te dije que la plataforma no me lo dejó hacer, porque esa es otra, que la plataforma a veces no guarda los cambios y no los guarda y no los guarda y yo me quedo intentando y me dice que hubo un problema y no me los guarda. Por favor, escríbeme por WhatsApp mañana para yo verificar o para yo intentar de nuevo habilitar el tiempo de esa evidencia. Y Aura me parece que está por acá, ¿cierto? Sí, No por está, acá. sí. Aura, tú me escribiste que hay algunas evidencias, déjame yo verifico que no te permite subir. La evidencia 5 de la actividad de aprendizaje 7 no la deja visualizar, es un problema que tiene la plataforma. Pero si yo no estoy mal, esa evidencia no tienen que subirla, ¿no? ¿O sí la tienen que subir? Esa es la que tienen que hacer con Santiago. No, pues esa Profe, ya la subimos. pero esa la envió el profe Santiago a los correos al correo electrónico, porque yo le envío inclusive hasta un video como salía en la Perfecto, plataforma. entonces esa la pueden solucionar enviándosela al correo a Santiago. No, él dijo que se puede subir porque ya usted la habilitó para subirla, profe. Y Recuerda que eso ustedes lo ya la hicimos. subieron. Sí, Sí, profe, nosotros eso ya la lo subimos. hicimos la Ah, semana pero pasada. entonces Aura lo que necesita es ver la evidencia, lo que no deja es verla, ¿cierto, Aura? Exacto, yo no Bueno, he Pe- pero esa podido. evidencia no si la ella no, tenemos que ver. Cuéntale, por favor, Mildred. perdón, profe, si de pronto ya no la tiene, yo se la puedo reenviar de mi correo porque el profe Santiago la envió a los correos Bueno, electrónicos. súper. Por favor, envíasela a Aura. Listo, la verdad no la he buscado. Yo la voy a buscar y cualquier cosa yo les escribo por el grupo para que por favor me la envíen. ¿Listo? Listo, Ok, claro que sí. perfecto. Listo. Y la otra evidencia que Aura no puede ver, la que no puede subir, permíteme, yo me fijo. Aura, Aura, Aura. Ah, No puede subir. espérame, yo también miro. Mm, La evidencia 3 de la de las actividad de 6, ¿cierto? aprendizaje. Bueno, entonces yo verifico ahorita esa 3 de las 6 que me estás diciendo y verifico también la que me está diciendo Viviana, listo. Y por favor recuérdenme mañana, si ven que todavía no la pueden subir, me recuerdan, listo. Listo, de una. Bueno, les agradezco mucho. Entonces queda todo entendido y saldado. Y pues yo creo que cualquier cosa te estaríamos escribiendo. Sí, exacto. Listo, muchachos, perfecto. Sí, Les profe, agradezco cualquier duda mucho. la estaremos molestando. Claro que sí. Les agradezco mucho entonces por su asistencia.
A partir de mañana encontrarán la grabación de esta orientación en la plataforma. Y cualquier inconveniente, por favor, me cuentan porque la plataforma a veces no guarda cambios o a veces hay cosas que se desconfiguran, entonces yo debo conocerlas para poder solucionar. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, que estén muy bien. Feliz noche. Bueno, profe, feliz noche para usted y para todos. Igualmente, feliz.